Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Noelia Cuenca y soy la directora técnica del área de Autonomía Personal y Vida Independiente de Predif. Es para mí un placer moderar esta mesa y compartir con todos ustedes, con todos vosotros, esta tercera jornada del Foro de Expertos en Asistencia Personal organizada por Predif con la colaboración de Fundación 11, a quien aprovecho para trasladar en nombre de Predif nuestro agradecimiento, no solo por brindarnos la oportunidad de promocionar la asistencia personal a través de este foro, sino por su apoyo incondicional, siempre en pro de la inclusión, de la igualdad de oportunidades y de la defensa de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad. Quiero recordar antes de comenzar que el foro está subtitulado y cuenta con intérprete de lengua de signos española. Desde aquí, desde Predif, también el agradecimiento y el saludo a los técnicos que lo hacen posible. Y recordar también que esta mesa estará disponible en el canal de YouTube de Predif. Tengo la suerte de moderar la mesa que en el marco de este foro y desde mi punto de vista representa a los verdaderos y a las verdaderas expertas en asistencia personal. La mesa en la que hablan las personas desde el conocimiento y no desde la teoría, la de quienes reciben el servicio y cada día tienen que gestionarlo. Hoy nos hablan Maribel, Álvaro, Miriam, Cristian, Rocío y Patricia. Y disculpamos a Elena, que finalmente no puede acompañarnos por motivos personales, con la seguridad de que tendremos más oportunidades de disfrutar de su presencia y conocimiento. A los 6 os agradezco vuestra disponibilidad y generosidad para compartir hoy con todos nosotros vuestra experiencia, vuestro conocimiento, vuestra trayectoria y vuestra opinión crítica en torno a la asistencia personal y a la vida independiente. Un derecho, el de la vida independiente, reconocido en el artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y un servicio, el de la asistencia personal, reconocido en nuestro país en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en forma de prestación económica. Un derecho y un servicio que tendremos la oportunidad de analizar a lo largo de esta hora y media. Y sin más dilación, voy a pasar a presentar a los verdaderos y a las verdaderas protagonistas de la mañana, a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, y desde Zamora, aunque ella es salmantina, os presento a Maribel Campo. Hoy no toca detenerse en el currículum académico, pero os diré que es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, en la sección de Psicología, diplomada en Ciencias Empresariales y otras muchas cosas que no podremos detenernos en ellas porque se nos pasaría la hora y media contando el largo currículum de todas las personas que me acompañan. Está casada, es madre y yo, que tengo el placer de conocerla desde hace muchos años, podría decir que Maribel tenía asistencia personal incluso antes de que se inventase. La conozco toda la vida con asistencia personal. Gracias, Maribel, por estar esta mañana con nosotros y aunque sé que después tienes otras obligaciones, ten la libertad de abandonar cuando sea tu hora, con total libertad. En Madrid estamos con Álvaro Galán. Él es licenciado en Psicología y un gran deportista que representó a España en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000, consiguiendo una medalla de plata. Tan difíciles de lograr, ¿verdad, Álvaro? Bueno. Destacar de Álvaro que es una persona sin límite, un gran luchador que con constancia y tesón consigue todo lo que se propone. No solo en lo profesional y en lo deportivo, sino también en lo personal para poder llevar una vida independiente. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Vosotros. Y ahora nos trasladamos a Sevilla, donde nos acompaña nuestra compañera Miriam Arnaiz, desde donde está teletrabajando. Cuenta también con un amplio currículum del que destaco que es licenciada en Psicología. Hoy estoy rodeada de psicólogos y psicólogas. Desde hace algo más de un año trabaja en Predif vinculada al área de autonomía personal y vida independiente y como compañera de equipo, permitidme que reconozca el placer que es para mí trabajar y hacer tándem con Miriam, porque es una gran profesional y una gran persona y tiene una gran inquietud que lo lleva también a lo laboral y
no se la pone nada por delante. Y además yo tengo la oportunidad de aprender con ella a su lado. Gracias, Miriam, por todo lo que nos das cada día. Gracias a ti. Y de Sevilla nos vamos a Barcelona para estar con Cristian Lago. Cristian también tiene un amplio currículum, que no nos podemos detener en él, pero también es licenciado en psicología y con una gran experiencia. Es una persona con las ideas muy claras cuando habla de autonomía personal y de vida independiente, unas ideas y una defensa del derecho que puede poner en práctica como técnico del área de autonomía personal de la Fundación ECOM. Para mí es un verdadero placer, Cristian, trabajar contigo y aprender contigo como parte de ese grupo de trabajo de expertos que hemos constituido en PREDIF. Gracias. Y de Barcelona nos saltamos a Valladolid. Estamos haciendo un recorrido por toda España. Nos vamos en este momento hacia Valladolid para detenernos en Rocío Molpeceres, que es trabajadora social y es una luchadora nata por los derechos de las personas con discapacidad en general y de las personas con parálisis cerebral en particular. Rocío ha recorrido un largo camino hasta llegar a la asistencia personal y lo ha hecho de la mano de PREDIF Castilla y León. Pero si algo tiene claro Rocío es que la asistencia personal ha llegado a su vida para quedarse. Tengo también el placer de conocer a Rocío desde que era una niña y detrás de esa niña se veía el reflejo de que se estaba forjando una gran mujer, como así es, y tenemos el placer de compartir con ella en esta mañana ese conocimiento. Gracias, Rocío, por compartir tu experiencia desde lo más íntimo de la propia persona, desde el corazón, desde donde hablas siempre. Muchas gracias. Y por último, y no por ello menos importante, y nos quedamos de nuevo en Valladolid, con Patricia Gálvez, que es mamá de 2 niños, de Alejandro, de 9 añitos, y de Carlota, de 7, 2 menores que cuentan con asistencia personal. Patricia, te doy las gracias porque te hayas brindado a estar esta mañana aquí con nosotros, a pesar de lo atareada que siempre sé que estás. He de decir que Patricia es una de esas mujeres que siempre está haciendo más de una cosa a la vez. Y cada vez que la llamaba, pues ella hablaba conmigo mientras iba haciendo otras cosas. De hecho, me consta que viene corriendo también del médico para compartir con nosotros esta mesa. Gracias de corazón, porque tu voz estoy segura que va a servir de ayuda a otras familias con menores y va a poner de manifiesto que la asistencia personal es un recurso válido para todas las etapas de la vida de la persona. Muchas gracias. Y una vez presentadas a las personas que me acompañan, a los verdaderos protagonistas, iré lanzándoos preguntas que podréis ir respondiendo según vayáis considerando. Y al finalizar nuestro diálogo, las personas que están al otro lado, que nos acompañan, a las que saludo y agradezco que quieran estar con nosotros en esta mañana, también tendrán la oportunidad de hacer sus reflexiones y sus preguntas a cada uno de los invitados. Y sin más dilación vamos a comenzar este diálogo que va a ser seguro muy interesante. En primer lugar, yo quiero conocer desde cuándo tenéis asistencia personal y cómo os planteasteis incorporar la asistencia personal en vuestras vidas, qué os ha aportado. En el caso de Patricia, bueno, pues hablará en nombre de sus hijos, pero con la misma pregunta. ¿Quién quiera empezar? ¿Quién se anima? Empiezo yo por los más pequeños, si queréis. Patricia. Nada, bueno, solo puntualizar que estamos en Salamanca, ¿vale? Que Patricia, se ha ido la voz, el micro, porfa. Patricia, ¿el micro? No te oímos, se ha ido el micro. Tienes que abrir el micro. Salgo y entro, perdón. No, ya está, ya está. ¿Ya está? Vale. Ya está, perdona. Vale. Nada, solo eso, que como hemos hablado corriendo tantas veces, a lo mejor no te había contado que estamos en Salamanca. Pues ya había entendido, perdóname. Nada, aunque utilizamos con PREDIF Castilla y León, trabajamos y... Bueno, nosotros tenemos asistente personal desde hace 4 o 5 años. Era Alejandro muy chiquitito porque tiene 9 años
y empezamos con Alejandro y lo hemos incorporado con Carlota hace unos meses durante el confinamiento, pues porque se me acumulaba el trabajo y ya sola no podía al estar en casa 24 horas y mi marido fuera trabajando. Bueno, lo hemos utilizado desde muy chiquititos porque a lo mejor al ser dos no tengo 4 manos, solo tengo 2 y el apoyo de un asistente personal, una figura que nos ayudase a hacer una vida relativamente normal como otras familias, que una mamá seguramente pues, puede salir a pasear con 2 niños, yo no puedo salir a pasear con 2 niños porque los 2 son usuarios de silla de ruedas, pues nos ha facilitado el poder hacer una vida más o menos normal. Entonces, bueno, básicamente eso y a lo largo del tiempo pues hemos ido evolucionando con la asistencia personal. Pues más Tendremos chiquititos. oportunidad de ir adentrándonos seguro en cómo habéis ido evolucionando. Gracias, Patricia. Nada. ¿Quién más se anima? Bueno, yo empecé en 2016, después de muchas jornadas con Play, y tengo que decir que yo desde hace mucho tiempo no sabía cómo se llamaba la figura, pero yo sabía que necesitaba algo de esto, ¿no? Entonces, después de muchas jornadas con Play, Castilla y León y tal, pues en 2016 aparece un proyecto piloto que dice, va, ofrecemos y tal. Yo lo cogí por probar y ahora no me imagino mi vida sin asistencia personal. Gracias, Rocío. En mi caso, soy Maribel Salamanca, en mi caso llevo 31 años siendo persona en situación de dependencia, entonces pues coincido mucho con lo que ha dicho Rocío. Yo tampoco sabía cuál era el nombre de lo que necesitaba, pero yo necesitaba algo, alguien de apoyo para llevar mi vida y pues a partir desde hace, pues eso, si a 31 le quitas uno de hospital y otro de acomodación, pues hace 29 años que primero en un modelo y luego en otro, pues he necesitado ese tipo de asistencia personal y dependiendo también de la edad y de todo. Saludo a Patricia, que nos conocemos de Salamanca. Pues muchas gracias, Maribel. Yo empecé a usar el recurso de asistencia personal hace 3 años debido a un empeoramiento de mi condición física y un pequeño susto con la silla eléctrica, pues decidí contratar muy poquitas horas un asistente personal para desplazarme del trabajo a casa y de casa al trabajo. Pues gracias, Álvaro. ¿Quién más nos cuenta su experiencia, cómo empezó? Si queréis. Miriam. Bueno, yo descubrí la asistencia personal en el año 2016 y fue justo porque, bueno, yo soy de Sevilla y me fui a estudiar a Granada un máster que duraba 2 añitos. Entonces allí estuve pues viviendo en un piso compartido y con asistencia personal. Y es verdad que yo siempre que cuento esta experiencia, que la hable con quien la hable, con algún amigo o amiga familiar, siempre digo que para mí esta experiencia fue única y fue como en el momento que empecé a sentirme libre. O sea, en ese momento, así para que nos entendamos así un poquito entre todos y todas, era como que me sentía como los demás, porque podía tener mi propio espacio y además también tenía cubiertas mis necesidades fuera de ese espacio. Fue como o sea, yo antes de tener asistencia personal no sabía lo que era un proyecto de vida independiente. Sabía que me hacía falta, como han dicho los compañeros y las compañeras, sabía que había alguna herramienta que me hacía falta para ello y lo descubrí cuando tuve asistencia personal. Gracias, Miriam. Creo que me toca. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por esta participación, por tener oportunidad de explicar un poquito mi vivencia. Yo tengo servicio de asistencia personal desde 2017
a través de un pilotaje de la Generalitat. Fue muy divertido como empezó porque yo en aquel momento terminé bachillerato, tenía que ir a la universidad y yo, muy feliz de la vida, pensaba que con un servicio de taxi metropolitano que hay aquí en el Ayuntamiento de Barcelona podía desplazarme. ¿Qué pasó? Que el servicio era metropolitano y la universidad estaba en un municipio. Entonces ya me veis, 2, 3 semanas antes de empezar la universidad sin tener una forma de ir hasta el centro educativo. Entonces, gracias a Montse Fernández de Servicio Piurne de la universidad, me puso en contacto bueno, me ayudó a entrar dentro de este grupo piloto para poder tener un soporte de asistencia personal que me facilitara ir en transporte público al- a la universidad. Se podría decir que sin esa oportunidad hubiese perdido un año perfectamente de estudios, gracias también a mi felicidad juvenil. Y, y bueno, y sobre todo es muy importante poner de manifiesto bueno, que eso fue en el 2007, que falta mucho trabajo por delante, más horas de servicio y a más personas. Gracias, Cristian. En muchas de las cosas que habéis ido comentando tendremos la oportunidad de profundizar a medida que vayamos avanzando en la conversación, pero sí que me gustaría que pudierais reflexionar sobre los beneficios que ofrece la asistencia personal frente a otras figuras profesionales, porque me consta que algunos y algunas de vosotras tenéis otros servicios en estos momentos o los habéis tenido. ¿Qué beneficios habéis obtenido con la asistencia personal? ¿Qué habéis experimentado de cambio? A ver, yo hice el cambio de prestación de cuidados en el entorno a asistencia personal. Evidentemente, yo no he tenido otras figuras, o sea, no he tenido ayuda de mi tío, ni ningún otro servicio parecido. Sí que sigo teniendo el apoyo vamos, de mi familia, pero lo que se experimenta con la asistencia personal es esa capacidad que tú sabías que tenía poder sacarlo. O sea, yo sé que tengo esa capacidad, pero no sé cómo hacerlo, porque quieras que no, siempre la familia va a sobreprotegerte y tiene que venir otra persona de fuera, aunque sean muy pocas horas, para que la familia te vea tal y como tú eres. Gracias. Claro, yo entiendo perfectamente también a Rocío porque, claro, dependiendo de qué época, aquí estamos personas de franjas de edades muy diferentes, Patricia con sus hijos, entonces dependiendo de en qué edad, pues te puedes tener una necesidad u otra. Yo en mi caso no es lo mismo cuando estaba embarazada, que necesitaba más tiempo que cuando el niño era pequeño, que ahora que tiene 13 años, que cuando no tenía niño, que cuando tal. Las figuras, yo creo que es muy importante darle una diferencia. Yo ahora mismo estoy en Zamora, pero tengo que dar un curso dentro de un rato. Si yo no tuviera asistencia personal, una persona que haya venido conmigo, yo no podría trabajar dando esos cursos. Entonces, es libertad, han hablado por ahí, son diferentes situaciones, lo que necesites. En mi caso, pues esta mañana me han levantado, me han arreglado, todo es la persona que a mí me ayuda como asistente personal en mi casa. Luego hay otra persona que va a hacer la limpieza de casa, eso sería otro tipo de servicio. Y yo he viajado con otra persona, es una cuestión de logística y, como dice, de comentar los compañeros, pues de distintas opciones. Pero de verdad que la figura es muy diferente y yo la generalizaría no solo a personas en situación de discapacidad. Me estoy acordando ahora mismo de Elena, que por situación personal no ha podido estar, pero hoy no está aquí por temas personales, pero su asistente personal está con ella en otras. Dependiendo de dónde estés o qué hagas, pues así tendrás unas necesidades u otras. Yo además de libertad, que
que los más carcas y los más puretas pueden decir, oh, pero ¿qué dicen esta panda de activistas? Si nadie es libre, todos dependemos de alguien o de algo en cualquier momento. No, señores, la libertad la vamos a enmarcar en un aspecto muy concreto y que Patricia seguro puede dar buena fe. Es poner límites. Cada persona es una identidad propia, genuina. El problema que tenemos las personas con discapacidad es que al tener unas necesidades de apoyo X, desde pequeñito, las familias y aquellas familias que no tienen un desarrollo personal muy avanzado, ejercen de familias helicópteros, como los aviones espías. Al final, el desarrollo del niño se queda en que su vida es como un gran hermano, no tiene intimidad. Esto, para el desarrollo de la identidad, es clave. ¿Qué pasa? Que algunos hemos empezado la carrera del desarrollo de la identidad propia con algunos añitos de retraso. Y hemos descubierto todo esto en una edad más tardía. Pero es libertad asociado a poner límites y poder desarrollar tu identidad sin necesidad del agradecimiento eterno y el estar siempre en deuda e intentando agradar a quien te hace los apoyos, por favor. Yo creo que esa es la gran clave. Bueno, si comparamos la asistencia personal con autonomía personal o con cuidados en el entorno familiar, yo tenía muy claro que lo que necesitaba era una persona y no el dinero. O sea, y además ahora que la asistencia personal es compatible con la autonomía personal, pues me da la libertad de poder compaginar horarios entre asistente personal y pues autonomía personal, pues ya sea una logopeda que le ayude con sus sistemas de comunicación alternativos o otro tipo de terapias que le ayudan bueno, son muy chiquititos y tienen que seguir avanzando en los aspectos de su autonomía. Pero es verdad lo que dice Álvaro, bueno, Álvaro lo he conocido en algún congreso de parálisis cerebral, y es verdad que ayuda un poco a ir cortando ese cordón umbilical, que es que el mundo no está dentro de casa, ni está siempre con la familia, hay un mundo fuera, que tienen que ir conociendo no solo el colegio, porque además en el colegio están súper protegidos porque conocen a todo su entorno, sino que tienen que ir saliendo poco a poco al mundo. Y, por ejemplo, Alejandro, este verano por las circunstancias especiales de la pandemia no lo hemos podido hacer, pero Alejandro ya empezó el año anterior a ir a un campamento urbano en el pueblo, con niños del pueblo, y la acompañaba en el momento de la piscina, que era el momento más complicado, pues de cambio, de que él necesita un apoyo mayor, la acompañaba a su asistente personal. Y bueno, pues poder estar en un entorno completamente abierto, con niños de su edad, con una persona que no es su madre, que es muy importante, que su madre no esté siempre en todo alrededor de él, o de Carlota. Hablo más de Alejandro porque lleva más años con asistente personal y Carlota todavía es más chiquitita y tiene otras necesidades. Pero creo que está claro que una persona apoyando sus necesidades es mucho más
más valioso que el dinero que me puedan dar a mí para que yo les cuide. Que bueno, que en un momento dado las circunstancias van evolucionando y cada familia es un mundo y cada momento además es un mundo. Pero yo creo que esa persona que hace que se vaya separando de mamá poco a poco y que vaya siendo una personita, pues como cualquier niño de 9 años iría haciendo, es súper importante. Miriam, que te No, es veo que que yo creo que como están diciendo las compañeras y demás, yo creo que cada figura o cada prestación se corresponde a ciertos momentos y cierta también evolución de la propia persona. Hay momentos que necesitaré un tipo de apoyo y otros momentos que necesitaré otro, incluso se necesita también la compatibilidad a veces de ambos apoyos. Yo, por ejemplo, si me permitís, voy a contar así un poquito mi situación actual, porque, o sea, yo ahora mismo estoy en Sevilla por el tema de la pandemia y demás, pero como ha comentado Noelia, yo estoy trabajando en Madrid y estoy viviendo en una residencia en Madrid. Estoy viviendo en una residencia pues porque no encuentro vivienda accesible, que desde aquí me gustaría también reivindicar, ¿no? Que las personas con discapacidad nos merecemos una vivienda digna y accesible y está muy, muy complicado cuando te desplazas en silla de ruedas. Y eso, entonces creo que puedo aportar las dos visiones, porque he tenido y tengo actualmente también asistencia personal, que ahora lo cuento, y vivo en una residencia. En una residencia lo que ocurre es que es verdad que todas mis necesidades están cubiertas. En eso no tengo dudas. Pero yo sigo siendo una persona que cuando salgo de esa residencia, sigo siendo una persona que necesito apoyos. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, que antes lo ha comentado Maribel, que está afuera porque tiene que dar un curso y demás, mi trabajo también se realizan muchas actividades de ese sentido. Tenemos muchas veces que desplazarnos fuera de Madrid, tenemos que dar cursos, tenemos que dormir fuera, y si no fuera porque Predi ha puesto a mi disposición un asistente personal, yo no podría desempeñar gran parte de mi trabajo en Predi, porque claro, fuera de la residencia no tengo esos apoyos. Yo me acuerdo que eso, que en Granada, si lo comparo con la asistencia personal que viví totalmente en Granada, yo me acuerdo que mi asistente pues me acompañaba a hacer la compra, si necesitaba arreglar algún papeleo, ir al gimnasio. Como que la asistencia personal contempla que las personas con discapacidad también nos movemos en otros escenarios, que nuestra vida está formada también por otras esferas. Y otra cosa también que yo he notado mucho es el tema de los horarios. O sea, tú en la asistencia personal yo flipaba cuando estuve en Granada, que yo podía decidir los horarios, dónde, cuándo, y sin embargo todo eso en una residencia te viene impuesto. Los horarios, la rutina, incluso tu alimentación, que yo soy una persona que me gusta alimentarme, o sea, tener mi menú semanal, pero en una residencia te lo plantan y eso es lo que tienes que comer. Y no hay tu tía. Entonces, creo que en la capacidad de decisión, en los horarios, en el sentirte tú protagonista de tu propia vida, creo que está la diferencia de ambos servicios y que para mi gusto son compatibles entre los dos. A lo mejor me he enrollado mucho. Si me permitís, porque comparto con Miriam la doble situación de ser usuario de residencia y de necesitar asistente personal. Creo profundamente que la clave está en entender a la persona. La ley española entiende a la persona con discapacidad como un ser imperfecto que necesita ser cuidado. Y yo creo que nadie necesita ser cuidado, sino que necesitamos ayuda para hacer las cosas que no podemos. Una situación paradójica en esto del estado de alarma y durante todo el periodo de confinamiento son
las reglas, la normativa tan presa de las emociones, del miedo, de los políticos a no salir retratados, es que mientras una persona con discapacidad que vivía en su domicilio podía hacer salidas terapéuticas para no brotar, para oxigenarse, las personas que estábamos en la residencia no podíamos salir. Oiga, ¿me lo pueden explicar? Si no es por el miedo atroz que tienen los políticos y los gerentes a perder el contrato de la gestión. ¿Me lo puede explicar? No. Racionalmente no lo pueden explicar, sino siendo presos de las emociones, del miedo a salir retratados. Entonces, esa incoherencia más el satisfacer las necesidades básicas, pero es que el ser humano no solamente tiene necesidades básicas, está una necesidad que es la de autorrealización, la de trascender. Las personas con discapacidad no tenemos derecho a cumplir esas necesidades que la psicología ha reconocido desde hace años. Gracias, Álvaro. Cristian iba a decir antes algo. Em, em, con respecto a la compatibilización de los servicios, en mi opinión, creo que debería, o sea, creo que el servicio, la prestación que más, el soporte que más alineado está con la Convención de los Derechos Humanos es la asistencia personal. Y por los motivos que estamos viendo entre todas, que es que puedes definir el qué, cómo y el cuándo. Es decir, puedes gobernar tu vida. No te ponen un horario impuesto de atención o un menú, o no te restringen las salidas a la calle cuando el resto de la ciudadanía lo tiene. O te facilita trascender siempre y cuando tú quieras trascender. Entonces, creo que aquí esta compatibilización de servicios, en el fondo lo que responde es a una transformación de nuestro colectivo, que estamos evolucionando, estamos haciendo un proceso de emancipación y de empoderamiento propio de todos los colectivos, de todas las minorías que han sufrido en algún momento opresión. Entonces, ahora, y gracias al trabajo de muchísimas personas que han estado desde la invisibilidad luchando por tener una vida digna, tenemos la posibilidad de decir, tengo servicio de asistencia personal. Tengo la posibilidad de salir a conocer el mundo, de viajar, de trabajar, de tener una familia, de tener mis límites, no los límites que los demás piensan que tengo. Em, en definitiva, como decía también Álvaro de forma para mí muy acertada, de decir quién soy y demostrar quién soy, no de que otro me identifique como una propiedad, como un pasivo o como un objeto de su realidad, sino alguien que tiene sus propios anhelos y necesidades. Em, y bueno, y en el fondo nos permite también hacer muchísimas cosas bien y también hacer muchísimas cosas mal, en el sentido más bonito de la expresión. Y es que no somos ángeles tampoco, ni creo que ninguna de nosotras tengamos la intención de serlo. Y eso nos permite también crecer como personas a partir de los errores que muchísimas veces los entornos sobreprotectores nos han evitado y nos han impedido. Gracias, Cristian.
Yo creo que están saliendo cosas ya muy interesantes que nos están permitiendo analizar y dar un pasito más adelante. Estamos hablando de esa sobreprotección, de la necesidad de cortar el cordón umbilical, de la compatibilidad necesaria de prestaciones en los distintos momentos de la vida de la persona. Lo que está claro es que no siempre resulta fácil ni sencillo dar el paso hacia la asistencia personal, por lo que estamos viendo, porque conlleva capacidad de gestión, algo que muchas veces nos han tenido mermado, que no nos han facilitado esa capacidad de desarrollo, la toma de decisiones, y además puede implicar miedo a lo desconocido, reticencia también por parte de las familias, falta de confianza en uno mismo, del entorno, etcétera. En vuestro caso, ¿cómo fue dar ese paso, ese salto a tener asistencia personal en vuestras vidas? ¿Cómo fue ese momento? A ver, bueno, en principio volvemos a lo mismo, ¿no? La familia tiene ese miedo a perderte, ¿no? Y yo recuerdo, no, tú vas a poder o no. Después de dar tanta paliza, como yo digo siempre, y yo había dado la paliza siempre, ¿no? Cuando llegó el momento, yo tenía más miedo a equivocarme y que mis padres dijeran, ves, no puedes tenerlo, que las equivocaciones que yo pudiese cometerlo. Pero bueno, poco a poco ellos se van dando cuenta de que yo, digamos que mi autoconcepto sobre mí misma cambia. Ellos, como Dios, siempre son más mis familias y no tanto cuidadores. Entonces, es bueno para todos, ¿no? Porque yo me autorrealizo, soy más feliz y ellos tienen el papel que tienen que tener. No simplemente el de cuidadores, sino el de cualquier madre o cualquier padre de una persona de tu edad. Gracias, Rocío. La importancia de que cada uno tenga el rol que tiene que tener como padres, como hijos. Miriam asiente con la cabeza. ¿Qué nos cuentas, Miriam? Sí, porque es justo lo que está contando. Yo vivía en casa de mis padres en Sevilla y es verdad que, como todos los padres, que no significa que sea malo, simplemente lo hacen con, yo creo, con toda su buena fe y toda su buena intención, pero tienden a sobreprotegerte. Y entonces, pues yo cuando terminé la carrera, que la hice aquí en Sevilla, empecé así como a darle vueltas de que yo necesitaba cortar esa vinculación con mi familia. O sea, necesitaba ver a mi madre como mi madre y no como una principal cuidadora, no sé, necesitaba distinguir los roles, ¿no? Entre ambas. Y también es verdad que en la carrera conocí mucha gente que venía de Granada, de Almería, de Cádiz, vivían en sus pisos ellos solos, no sé qué. Y entonces a mí me daba como envidia. O sea, yo decía, pues yo algún momento conseguiré dar ese paso y no sé, necesitaba como ver si yo podía ser independiente igual que el resto de personas y demás. Y entonces pues me lié la manta a la cabeza, senté un día a mis padres y dije, oye, que me voy a Madrid a estudiar un curso. Entonces me fui a Madrid y estuve en la residencia en la que actualmente estoy. Pero cuando terminé, me volví a casa de mis padres, me quedé con la sensación de que sí, que había descubierto que había alternativas que podían, ¿no? Como prestarme un poquito de sus apoyos para esa independencia, pero me quedé con la sensación de que me había quedado como a las puertas de una vida independiente total y plena. Y fue cuando decidí buscar otras alternativas, que digo, tiene que haber otra cosa, y fue cuando me fui a hacer el máster en Granada, me puse a averiguar alternativas y demás, y ahí descubrí la asistencia personal, que desde luego sí que tuve miedo, lo reconozco, mucho miedo, más que cuando me fui a la residencia, porque es distinto, estaba acostumbrada a tener los apoyos concentrados y siempre en un momento, no sé, como que lo tenía controlado. Y eso era totalmente desconocido, pero el miedo se convirtió al tiempo en un chute de autoestima y de, no sé, de autoconcepto
que yo, como han dicho antes también los compañeros, creo que empecé a desarrollarme, o sea, a desarrollar mi autoconcepto a través de esa experiencia, la experiencia de asistencia personal en Granada. La verdad, Noelia, es que no es nada fácil, entre comillas. De ahí que hay que agradecer todos los esfuerzos de PREDIF en cuanto a todo, a la formación, el empoderamiento de las personas, la formación de todo, porque la realidad es que no es fácil desde ningún punto de vista, ni cuando eres hijo, ni cuando eres madre, ni cuando es tu hermano, pero la realidad, además, yo creo que aquí tenéis un ejemplo buenísimo, una variabilidad de quienes estamos aquí, algunos hemos vivido solos, otros vivimos con padres, otros vivimos con hijos, otros vivimos, si es que esto no para, y la asistencia personal necesitas todos los días de tu vida. Entonces, está claro que la compatibilidad es súper necesaria en distintos aspectos, ¿vale? Pero que el empoderamiento y la formación es todavía más necesaria. El ser prevenido, el que si no puedes tener un asistente personal solo, que las personas se ponen malas y te pueden fallar y tú te tienes que levantar por la mañana, en que todo eso es muy importante a tener en cuenta y desde PREDIF, por ejemplo, se me está ocurriendo Fundación 11 también con vosotros, que tiene también otros apoyos. Todo lo que hagan las entidades es necesario, pero también lo que hagamos nosotros mismos, ¿vale? Porque no es lo mismo vivir con tu marido, con tu hijo, que estar solo, que sean tus hijos, que seas tú, que todos tenemos que tener una vida y vivir independientemente, de verdad. Aquí tenéis un ejemplo que se puede vivir a cualquier edad y en cualquier sitio. Tú puedes ser independiente viviendo con tus padres, teniendo una asistencia personal para cuando quieras estar sola. Eso es evidente. Bueno, hablaremos de cómo gestionarla, de cómo no gestionarla, pero de verdad es que es posible, pero sinceramente no es fácil. No es fácil y todos no tenemos las mismas habilidades, todos hemos tenido que aprender. Porque a mí a veces me dicen, no, es que tú te manejas muy bien. No, no es verdad. Obligado te veas, que no te den lo que puedas soportar, que al final acabas aprendiendo. Porque todos los que estamos aquí acabamos aprendiendo. Y en mi caso incluso es más fácil porque yo adquirí mi discapacidad a los 22 años, que no es lo mismo que quien la viene con ella desde que nació, como sois los demás, que estáis acostumbrados a ello y de alguna forma lo vais haciendo, pero claro, los cambios son más diferentes. Con 22 años pues ya has vivido cosas que a lo mejor te pueden ayudar después o no, ¿vale? Entonces todo tiene su ventaja y su inconveniente. A raíz de lo que dice Maribel, sí que es diferente cuando, o por lo menos yo lo veo así, cuando ya tienes unas vivencias adquiridas porque has tenido tu vida sin discapacidad y cuando las tienes que adquirir siendo, o sea, conviviendo con la discapacidad desde pequeña, sí que es verdad que la vida independiente es mucho más complicada porque a ella, digamos, que ya la han visto como una persona, no me gusta la palabra, pero bueno, la voy a decir, como una persona normal. Y sin embargo, a nosotros les cuesta, a la sociedad, incluso a la familia, les cuesta mucho más vernos como personas capaces de poder valernos por nosotros mismos. Bajo mi punto de vista, ¿no? Pero perdona, solo 30 segundos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rocío, pero mira, te voy a poner un ejemplo. Yo adquirí mi tetraplegia a los 22, ¿de acuerdo? Como ya era independiente y tal y cual, estuve un año de hospital, un año de casa, en lo que me organicé con asistencia personal y me fui a vivir con quien era mi pareja entonces. 9 años. Cuando me separé, mi padre, yo tenía ya 30 años, su obsesión es que volviera a casa, porque yo no podía ser independiente viviendo sola. Y ahí yo tuve mi primer problema, que a mi padre yo le adoraba, pero mi primer problema fue ahí. Yo era capaz, me creía capaz de vivir por mi cuenta con asistencia personal, pero en mi casa pensaban que no y tiraban de mí para atrás. Si tú no te haces fuerte, te empoderas, te apoyas con los demás, al final yo hubiera vuelto a casa y no hubiera hecho la mitad de las cosas que he hecho. Porque al final intentar vivir por tu cuenta es lo que te enseña en la vida, porque tortazos y lloros los llevamos todos también. Sí, no, sí, eso no cabe duda. Es, Que Bueno, en mi opinión, al respecto del proceso este de empoderamiento,
con respecto a la familia y la sobreprotección y todo esto. Em, bueno, yo en primer lugar creo que la clave siempre va a ser la misma, que es conciliar. Y es que no hemos de dividir, no hemos de buscar la unicidad, el ser un ser autocompleto, no hemos de demostrar nada a nadie, no hemos de buscar pasar al otro bando, ¿no? De yo puedo con todo, yo me organizo mi vida. En el fondo somos personas relativamente jóvenes que del mismo modo que cualquier persona relativamente joven necesita a su familia y viceversa. Es decir, creo que aquí hay que tener muy claro que no somos una carga, más bien somos unos hijos y del mismo modo que todos los hijos necesitamos a nuestra familia. Creo que esto es muy importante que lo tengamos presente porque este es uno de esos mensajes que se nos traslada desde la sociedad, ¿no? Que tener hijos con diversidad funcional pues puede ser un estrés o puede tener muchas consecuencias familiares. Bueno, en la realidad ocurre pues lo que estamos viendo, ¿no? Que hay un vínculo muy estrecho con tu hijo, que quieres cuidar a tu hijo desde el amor, que este cuidado a veces pues puede ser un poco más perjudicial o no. En definitiva, creo que aquí hay que volver a reescribir el guión de la historia en donde gracias al servicio de asistencia personal podemos ser quienes queremos ser también con nuestra familia. Necesitan nuestros apoyos, etcétera. Em, y no vivir los ciclos, las etapas vitales desde la agonía o el sufrimiento. No, yo por ejemplo ahora estoy en un proceso más de emancipación, no lo estoy enfocando desde es que me quiero independizar o quiero romper o quiero demostrarme o quiero demostrar a nadie que puedo. Más bien es esta oportunidad, me apetece y bien, pues bueno, es más desde esta naturalidad. Creo que esta es la naturalidad que realmente nos iguala al resto de personas, siempre y cuando tengamos la vivienda que podamos tener, etcétera, que son temas coyunturales súper importantes. Y otro tema más súper importante que creo que me gustaría decir es, eh, también hay que poner las cosas dentro de una perspectiva histórica y es, tenemos la oportunidad, y disculpa que me apoye en ti, Patricia, de que bueno, pues a lo mejor mis padres, cuando yo tenía 8 años, no tenían ni idea de que era el servicio de asistencia personal, básicamente porque no estaba. Entonces, tenemos la posibilidad de comparar, ¿no? Las trayectorias históricas de nuestro colectivo. En este sentido, Patricia, pues, ha hecho una lectura de qué soportes puede tener para que sus hijos sean personas como cualquier otra persona, con sus derechos, necesidades, etcétera. Y creo que es importante tener este mensaje también en la mesa, porque todos nosotros vamos a ser, si queremos ser, padres y madres, y tener claro estos soportes nos ayuda a dibujar cómo podemos hacer las relaciones de cuidados cuando hacia nuestros hijos, pues. Pues Bueno, muchas yo solo puedo gracias. decir, perdona, que estoy encantada de Perdona. escucharles a todos. O sea, estoy aprendiendo, ¿no? Para el futuro. Y, y bueno, no es fácil, ¿eh? Ser padre en general o madre no es fácil porque no nacemos enseñados y bueno, pues es un proceso, pero cuando tu hijo tiene discapacidad todavía es un proceso más de equilibrio. O sea, no es fácil encontrar el equilibrio entre la protección natural que ejerces como padre y su autonomía, empujarle al mundo exterior, porque a veces incluso hay que dar un empujoncito, otras veces nace de ellos, pero es verdad que generar esa autoestima de tú puedes, tú no es fácil, ¿eh? Con el equilibrio este de hasta qué punto lo estoy haciendo bien, pero bueno, yo creo que todos los padres lo intentamos. Así que si en algún momento lo hacemos no tan bien, también está bien que nos lo vayáis contando. Es bueno. Yo quería comentar una dificultad que estoy viviendo en la actualidad. Estoy de acuerdo con lo que han planteado todos,
Maribel, Rocío, Cristian, Miriam, y voy a compartir un poco mi situación actual. El estado de alarma ha sido un gran aprendizaje para todos. Y yo, que comparto con Miriam, que me gusta cuidarme y me gusta tener mi propia alimentación, yo descubrí que a través de la compra por internet y de el microondas y todos los elementos accesorios del microondas, yo podía tener una autonomía y una independencia que no necesitaba el cuidado de que alguien me hiciera de comer o alguien me diera de comer. Yo podía cocinar, yo podía comer, no necesitaba a nadie. Entonces, ese es un gran aprendizaje que yo cada vez que hablaba por teléfono con mi madre, yo le decía, pero mamá, date tranquila, no necesito el cuidado de nadie, necesito apoyos, los tengo telemáticamente, los tengo tranquilo. ¿Cuál es para mí el mayor problema de incorporar la asistencia personal en mi vida? De manera que sea regulada y ajustada por el Sistema Nacional de Fomento de la Autonomía Personal. Pues porque ahora mismo yo no quiero. A lo mejor me falta un poquito de empoderamiento, a lo mejor me faltan atributos, pero a mí me da mucha pena y me da mucho miedo tener que enfrentarme a mi madre. Porque mi madre no quiere que yo cambie el PIA de centro residencial porque en su cabeza no le da que cómo voy a tirar 3.600 euros a la basura, que es lo que paga la administración pública a la residencia por satisfacer mis necesidades básicas, y que voy a escoger un recurso valorado por 500 euros o menos. Eso mi madre como que dice, pero está loco. Yo creo que de una vez por todas tenemos que hacer un esfuerzo por quitar la máscara o la careta a políticos de una ideología o de otra. En este país han gobernado todas las ideologías habidas y por haber, pero aquí el caso es que unos por otros la casa sin barrer. Y la casa sin barrer tiene nombres y apellidos, o tiene datos objetivos. Y es que este cuerpo serrano es valorado objetivamente con una escala y en función de lo que la persona elige. Si elige vía institucionalización, es decir, centros residenciales, centros de día, centros ocupacionales, la administración paga mucha pasta para recursos compartidos, y si esta persona elige la vía inclusión, la vida participación activa, recibe menos dinero. Oiga, el principio matemático, muchos poquitos hacen un muchito. Esto es al revés. Es decir, comparto recursos
con personas que se supone que necesitan lo mismo que yo, ya es el trato comunitario, el trato borreguil o corderitos, dan más pasta que cuando uno necesita unos apoyos. Oiga, señores, alguien se lo está llevando calentito y yo no me estoy enterando. Y ante esta situación, a la persona con discapacidad nos ponen a los pies de los caballos para enfrentarnos y crear un conflicto familiar. Me parece muy injusto. Álvaro, en cuanto al conflicto familiar, yo creo que Cristian ha dicho algo que me ha encantado, lo de reescribir el guión y dejar también a la familia estar. Es que no tenemos por qué echar a la familia. En la solución aquella que os comenté de que no querían que volviera a casa porque me había separado y tal, al acuerdo que llegamos es: yo vivo por mi cuenta con asistencia personal y venga, a los viajes, como a mi paspas le gustaba mucho viajar, pues me voy contigo y con tu pareja y así me ayudáis vosotros en los viajes o fin de semana. Todo es compatible, es como dice Cristian, no se puede sacar a la familia, pero sí que es cierto que estoy de acuerdo con Álvaro, dentro de esa formación que Prediv también ha hablado y está impartiendo y tal, dentro de todos esos esfuerzos hay que involucrar a la familia, porque Patricia es un ejemplo de madre que entiende la asistencia personal, pero hay familias que no lo entienden porque no lo conocen. Y cuando lo conozcan y lo pidamos, pues entonces demostramos que es mucho más barato que un ambiente residencial o que es compatible. A mí lo que me llama la atención de todo lo que ha dicho Ana ha sido que por qué dan más dinero para un centro residencial, por ejemplo, que para una asistencia personal. O sea, ¿por qué no ponemos la figura que es más inclusiva socialmente, que ayuda más a la participación, además que tenemos que comprobar que es retornable para la economía, que a un centro residencial que se supone y está comprobado que es menos inclusivo. Cierto, si me permitís en este momento de la conversación, sí que quiero compartir con todos que desde el Grupo de Trabajo de Asistencia Personal del CERMI hemos trabajado en la elaboración de un documento de criterios comunes para garantizar la calidad de la prestación económica, y entre los criterios y las propuestas que hemos trasladado al Inserso para que las comunidades autónomas las incorporen estaba el equiparar el coste de la asistencia personal al coste de la plaza residencial. Es decir, hay estudios que ponen de manifiesto que el coste de una plaza residencial equivaldría a 11 horas de asistencia personal. No todo el mundo necesita 11 horas de asistencia personal. Hay personas que necesitan más, pero también hay personas que necesitan menos. Pero es que además la asistencia personal, como ya bien habéis comentado, ofrece un retorno primero a la persona, a la sociedad y a nivel económico. Hay estudios que manifiestan, que evidencian que por cada euro invertido hay un retorno de 3 euros. ¿Por qué entonces hay tan poquita incidencia dentro del sistema? Tengo aquí los datos, Sí, los últimos datos. Igual ahí es donde tenemos que trabajar nosotros y cambiar un poco nuestro chip y el chip de la sociedad para que se vea la asistencia personal como la figura que más independencia nos va a dar y demás, y sobre todo cambiar el chip de la vida independiente y del empoderamiento de las propias personas con discapacidad, que nosotros nos atrevamos a utilizar esa figura.
Pero también, Rocío, yo quiero hacer una reflexión, porque durante estos días que he tenido la oportunidad de ir conversando con todos y con todas vosotros y vosotras, ha habido alguno que me habéis dicho, pues es que yo cuando solicité a través del sistema de dependencia o hice mi valoración de la dependencia, a mí no me ofrecieron y me dieron a conocer la asistencia personal. Yo te lo puedo haber dicho perfectamente. Claro, entonces está claro que nosotros lo tenemos y lo tenemos que reivindicar y demandar, pero también las administraciones tienen que tener el compromiso de ofrecer y el derecho que tenemos de una vida independiente a través de la asistencia personal. Mira, ahora que dices eso, yo recuerdo cuando yo fui a la trabajadora social de mi centro de salud y le pedí hacer el cambio de asistencia personal. Me dijo la trabajadora social, hija, ¿pero qué es eso que me estás pidiendo? Si no sé ni lo que es. No, es que en Castilla y León está fomentando esta figura. Explícame qué es, porque no sabía ni siquiera lo que era. Efectivamente, y ahora mismo los datos del Inserso, a fecha de 31 de agosto, que los ofrece el Inserso, evidencian que tan solo menos del 1%, para ser exactos el 0,56% de total de las prestaciones y servicios en el marco del sistema de dependencia lo son de asistencia personal. Con lo cual algo está fallando. Pero hay alguna persona que nos está escuchando y que os quiere trasladar una pregunta y pregunta que cómo se puede acceder a la asistencia personal. Yo creo que aquí tenemos un elenco de variedad de personas, de fórmulas de acceso a la asistencia personal. Unos lo tenéis a través del sistema de dependencia, que reconocido como derecho, y otros no. Contadlo vosotros para que esa persona que nos acompaña pues pueda saber cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, sí lo tengo a través del sistema de dependencia, hice el cambio de cuidados en el entorno, asistencia personal, y es simplemente ir a donde te corresponda, a la gerencia, en este caso, de servicios sociales, y pedir ese cambio. ¿Y qué intensidades tenéis? Yo ahora mismo tengo días de 2 o 3 horas al día, y si quiero alguna hora más, como yo digo, me hago mi saco de horas. El día que necesito menos, la guardo para el día que necesito más, pero son 2 o 3 horas al día lo que a mí me da por freír. Y hombre, no es que esté mal, pero alguna horita más no venía mal. Es muy poco, yo creo, el tiempo que nos permite tener un asistente personal, y ahí yo creo que está un poco, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En mi entorno, que es con niños, la asistencia personal, muy pocas familias tienen asistente personal, pero sí sé que las que... Patricia, ¿el sonido se ha ido? ¿No te oímos? Ahora. Es que como como estoy con el móvil, si me suena el teléfono se me corta el audio, perdona. Vale, es verdad que la familia que lo prueba, yo creo que sigue con la asistencia personal, pero es muy poco tiempo. Entonces, al final, entre que los padres nos pensamos que como nosotros nadie puede estar con un hijo ni apoyarle igual, que no es verdad, pero es verdad que lo sueles escuchar mucho en las madres, como yo no lo va a hacer nadie. Entre eso y que son muy pocas horas las que te permite la ayuda de dependencia, pues cuesta dar el paso. Yo he tenido asistente personal, lo he tenido siempre por dependencia, por servicios sociales, y he tenido la figura de asistente personal de varias formas, o a través de una entidad o como autónomo. He tenido las dos figuras,
Y bueno, básicamente ha sido una elección de la persona que ha estado en casa. La selección, por decirlo de alguna forma, de la persona la he hecho yo. He buscado, pues, llamando, preguntando a unas personas, a otras, o porque ya conocía a alguien que decía esta es la persona ideal para que sea el asistente personal. O, pues eso, y les he dado a elegir. Digo, ¿cómo prefieres? ¿Prefieres ser autónomo? ¿Prefieres que lo hagamos a través de una entidad y tener un contrato por cuenta ajena? Pues al final yo creo que la idea también es que tanto nosotros como la persona que venga a trabajar se encuentre a gusto y buscar la fórmula que más nos convenga a todos, básicamente. Yo, por ejemplo, no lo tengo por el Sistema Nacional de Dependencia. Yo lo tengo por un proyecto de una entidad intermediadora y me cuesta un pastón. Me cuesta un pastón y entonces tengo que ir priorizando. Si me sale más rentable una hora de asistencia personal o un traslado de ida y vuelta en taxi. Con lo cual me parezco a los veganos. Con la calculadora en mi cabeza haciendo cálculos, viendo las aplicaciones de los taxis, a ver cuánto es el gasto, el coste promedio y todo esto con un agravante, que es cálculo económico más una agenda programada con una semana de adelanto, porque yo tengo que informar a la entidad un viernes de cómo va a ser, de qué horarios va a tener mi asistente personal la semana siguiente para que lo notifique al Ministerio de Trabajo. Con lo cual, bueno, pues a veces es un poco caótico. Os iba a preguntar precisamente por eso, Álvaro, por el tema de la gestión de, aunque podéis ir contestando ahora, seguir contestando a cómo tenéis el servicio de asistencia personal, pero también unirlo a la gestión. ¿Resulta fácil gestionar asistencia personal? No, y sobre todo por lo que dice él, ¿no? Porque tú tienes que avisar, yo por ejemplo, yo por Predif, y a Predif hay que avisarle con un tiempo de adelanto. Sí, ahora, bueno, porque mi hijo, pero tú ya sabes, yo me dedico mucho al mundo asociativo, y cuando tienes viajes o algún cambio que hacer, tú tienes que avisar a Predif. Oye, que hoy, en vez de estar el horario normal, cambio de horario. Entonces, tú tienes que ponerte de acuerdo con tu asistente personal, porque claro, ellos también, no nos olvidemos que son personas y tienen vida, y además bueno, yo no soy de tener problemas, porque ya sabemos cada una más o menos los horarios de la otra. Además, tienes que acordarte de llamar a Predif para que tengan en cuenta de que tengo que hacer ese cambio. Entonces, sí que es complicado, sobre todo al principio. Todavía se lo está haciendo y es como algo más mecánico. Al principio, hasta que aprendes, es un poco difícil. Si me permitís, voy respondiendo a diferentes temas que habían sobre la mesa. Se ha comentado en algún momento, Noelia, lo que comentabas de cómo puede ser que el servicio de asistencia personal que ofrece un retorno de inversión a la administración superior a otros servicios como puede ser la residencia,
pues de nuevo, bueno, hay muchas barreras, ¿no? Unas barreras mentales de parte de aquellas personas que puedan facilitar esta toma de decisiones, y es que si nuestro colectivo está luchando por empoderarse y por determinar qué estilo de vida quiere, es normal que esta transición, este traspaso de responsabilidad desde la administración que habitualmente se hacía a las residencias o entidades, cueste pasarlo a las personas usuarias, que son muchas, no tienen control y para para mayor colmo, son consideradas como menos capaces o menos valiosas. Entonces, desde ese lugar se explica cómo puede ser que todavía estemos luchando por tener nuestro propio derecho, que es que no olvidemos que es un derecho. Entonces, desde ahí respondo a la pregunta de cómo conseguir servicio de asistencia personal. Bueno, en España es heterogénea la forma de acceder al servicio. Es un derecho que debería cumplir la administración pública. En mi caso, por ejemplo, entré por proyecto piloto hace 13 años y actualmente estoy dentro de la Generalitat, pero fue una rareza. Y actualmente en Barcelona, para poder acceder al servicio, pues está el Ayuntamiento de Barcelona con su lista de espera, y en un principio se ha aprobado y pronto se dará a conocer un decreto por parte de Cataluña en donde se abrirá el servicio de asistencia personal de forma regulada, de forma abierta a todas las personas que puedan necesitarlo. No voy a entrar en detalle porque podría cometer errores de explicación, pero sí que os recomiendo que aquellas personas que residen en Cataluña se pongan en contacto con Fundación Econ, por ejemplo, y obtendrán mayor información a este respecto. Em, y luego, creo que hemos de ir avanzando hacia una mayor autogestión de servicio, ¿no? Es decir, em, hemos de tener muy claro que nosotros tenemos dependencia 24 horas a la semana, 7 días 24 horas al día, 7 horas, estoy diciendo al revés, 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, que tengamos una restricción de horas de servicio para poder vivir nuestra vida, en el fondo, la complicación de la gestión no es cómo lo hacemos, cómo nosotros gestionamos nuestro servicio, es cómo, o sea, no es negativo, es cómo podemos hacerlo con tan pocas horas que en el fondo son muy pocas, entonces hemos de estar haciendo malabares con nuestros asistentes personales, con las entidades que nos acompañan para que no hayan rarezas desde un punto de vista laboral, administrativo, etcétera. Es así como lo hacemos de bien, diría yo, para poder seguir adelante con nuestros proyectos de vidas, atendiendo a que no somos los agentes más activos, sino que todavía no hacemos un pago directo, por ejemplo, atendiendo a que no tenemos tantas horas como necesitamos y atendiendo a que estamos en un contexto todavía de reivindicación. Un último comentario sería, aquella persona que desee tener servicio de asistencia personal, bueno, se ponga en contacto con las entidades ECOM o PEDIF y para mayor información, pero que no pierda de vista que hay una labor activista para poder obtener el servicio. Es decir, no podemos dejar en manos de terceros nuestro desarrollo vital. Que queremos más horas, a pelear con la administración. Que queremos servicio porque estamos en un pueblo de Melilla y no saben ni qué es la asistencia personal, difusión, jornadas de sensibilización, reuniones con el ayuntamiento. O sea, no podemos dejar en manos de terceros lo que vendrá a ser nuestra vida. Pues muchas gracias, Cristian. Se nos va acabando el tiempo y tenemos muchas preguntas y otras tantas que yo tenía para haceros y que no nos va a dar tiempo, pero sí que las quiero ir uniendo a algunas reflexiones que nos trasladan algunas de las personas que nos acompañan. Nos dice Carlos que la gestión es difícil, como ya hemos visto, porque los recursos son limitados, lo que estáis comentando unos y otros. Y Paula nos comenta que hay comunidades autónomas en las que solo se ofrece esta figura a personas
con discapacidad que tengan capacidad de autodeterminación. Es verdad que las comunidades autónomas están poniendo límites vinculando a la discapacidad física, a personas que estudian y que trabajan, a personas mayores de 18 con límite y no lo dan a partir de los 65 años. Y lo uno con la reflexión y la pregunta que nos hace Belén, que nos dice que si la asistencia personal la puede tener una persona de manera puntual o intermitente, aun teniendo una discapacidad leve. ¿Qué opináis de todo esto y cómo lo veis vosotros? ¿Para quién es la asistencia personal? Muy rápido, ¿vale? Telegráficamente. En mi caso, telegráficamente, la asistencia personal puede ser para todos, hasta también para las personas mayores, ¿vale? Para las actividades que tú no puedes desarrollar. Y 30 segundos, yo os comento, creo que me salgo de todos los demás. Yo en mi caso no estoy dentro de la ley de la dependencia, porque vengo desde hace 31 años. En mi caso, mi asistencia personal es privada. Yo siempre la he pagado, la he contratado, como bien habéis dicho, directamente no se puede contratar. Y yo vivo en Salamanca, yo no tengo proyectos piloto como en Cataluña o en Madrid, de ciudades grandes. Yo me asemejo más al pueblo de Melilla que comentaba Cristian, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, hoy en día, pues claro, una persona, por ejemplo, Gemma se hace autónoma, yo le pago sus facturas, ¿vale? O a través de una entidad, por supuesto. Pero antes, las personas que trabajaban conmigo, mi única posibilidad era hacer un contrato como persona de asistencia a domicilio, como empleada de hogar. No podía contratarlo de otra forma. Y nos remontamos hace 30 años y entonces hasta el banco del tiempo. Yo te doy una clase de inglés y me levantas mañana por la mañana. Fijaros lo que os estoy diciendo, hace 30 y tantos años, ¿vale? Hasta pagarlo por horas, hasta 1000 formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora vamos, gracias a las entidades, al apoyo a poderlo hacer de una manera totalmente correcta, con la contratación y como lo debemos hacer todo. Pero de verdad que es algo que no eche para atrás la gestión, sino que es algo que nos hace falta a todos. A mí lo que me hace gracia es volver a caer en lo que ha dicho antes Cristian. ¿Hasta cuándo las personas con discapacidad vamos a tener que demostrar nuestra valía? ¿Cómo miden la capacidad de autodeterminación? Vale, perfecto, que las administraciones públicas autonómicas pidan para poder otorgar el servicio de asistencia personal, la capacidad de autodeterminación. Vale, pues a partir de ahora vamos a crear la plataforma ciudadana que reivindique la capacidad de gestión a los diputados nacionales y autonómicos, porque que yo sepa, para ser político en este país no necesitas ningún certificado ni ninguna cualificación. Un presupuesto multimillonario de empresas casi tan grandes como el Corte Inglés o Amazon, gestionado por personas que no tienen ni un ADE en su currículum. Venga, hombre. Para una persona con discapacidad tiene que demostrar su capacidad de autodeterminación y el político no tiene que demostrar nada. Me parece excesivo. Álvaro, a raíz de lo que estás diciendo del tema de la formación, yo sí que os quiero trasladar una pregunta. ¿Qué opináis vosotros sobre la formación que debe tener un asistente personal? Porque según el acuerdo del Consejo Territorial se pone sobre la mesa, hasta que no se regule, que debe tener la formación de atención sociosanitaria, de atención a personas en situación de dependencia en el domicilio. Estamos hablando de una formación de bastantes horas. Desde el Grupo de Trabajo de Asistencia Personal del CERMI proponemos una formación suficiente de 50 horas, porque luego la propia persona va a seguir formando a su asistente personal.
¿Qué opináis al respecto de la formación del asistente personal? Pero también os pregunto, ¿consideráis que la persona usuaria del servicio tiene que tener algún tipo de formación? Que es otro de los temas que está sobre la mesa. También telegráficamente, por favor. Yo creo que el asistente personal no tiene que tener una formación determinada. Es que depende de lo que de lo que el usuario necesite. Es que no es lo mismo que el niño necesite, por ejemplo, en mi caso, hacer los deberes, pues la formación que tendrá que tener esa persona será otra, porque le tiene que ayudar en su comunicación o con el manejo de las cosas que necesita en ese momento, a que necesite el momento que os decía del campamento de ocio. ¿Qué formación tiene que ver una cosa con la otra? O es que no tiene nada que ver. O sea, y en el caso de adultos me imagino que exactamente igual. Es que si tú necesitas una persona que te ayude con desplazamientos, ¿qué formación tiene que ver eso con una persona? Y además es que cada usuario es completamente diferente. O sea, unos son usuarios de sillas de ruedas, otros no, otros tienen comunicación alternativa, otros no, otros, o sea, es que hay, el abanico es tan amplio que lo que necesitas es que ir buscando tú a la persona que tenga la formación que tú necesitas y luego además adaptarla a tus necesidades. ¿Alguien Creo. más? Yo, si me permite, perdón. Que sí que debe tener una formación en temas de lo que sea la vida independiente, o sea, en temas eso de lo que sea la vida independiente y demás, y luego tú ya le vas, el usuario ya le vas formando, depende de sus necesidades. Miriam. Sí, yo un poco concordancia con lo que estaba comentando Rocío. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de trabajo de asistencia personal del CERMI. Yo creo que la formación de un asistente personal, y voy a unir también al usuario, porque yo también pienso que a veces la persona usuaria debería también recibir cierta formación, pero sobre todo en conceptos más relacionados con la filosofía de vida independiente, la figura del asistente personal, porque yo creo que son conceptos súper importantes para poder ejercer como asistente personal y entender en qué modelo se mueve, ¿no? esta figura. Y creo que también que a nivel de usuario, bajo mi punto de vista, también debería darse esa pequeña formación básica, porque también podemos caer a veces en el error de no entender la figura. Por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? De que no entendía que yo era la que decía los horarios, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Ese empoderamiento y ese grupo y esa formación no deja de ser una relación bidireccional de asistente personal y persona usuaria. Entonces creo que tiene que tener esa formación, también habilidades sociales para llevar a cabo esa relación que a veces puede ser un poco confusa. Y también creo que si estamos justo intentando impulsar esta figura, la de la asistencia personal, si empezamos a cargarla de formación y de formación y de formación, estamos haciendo justo lo contrario. Creo que no hay que pedir tampoco una formación exagerada porque al final la formación específica es lo que ha dicho Maribel, creo, de la da, perdona, Patricia, la da la persona. Cualquier persona con discapacidad tiene una necesidad diferente y eres tú quien se las va explicando al fin y al cabo a tu asistente personal. Con respecto al tema de la formación, 50 horas son muchas. Básicamente porque estamos poniendo una barrera de entrada al mercado laboral, cuando esta barrera de entrada, en el fondo, quien debería determinarla es la propia persona usuaria a través del proceso de selección y posterior formación que pueda elegir. Por tanto, en mi opinión, 50 horas son muchas. Ahora bien, aceptando que podría ser una opción 50 horas, esta formación tendría que ser solamente de filosofía. ¿Por qué? Por lo que está comentando Miriam. Porque hay que trabajar un poco en qué es esta figura, en promover la vida de las personas, en promover la autonomía, ser un facilitador, no en ser un educador o un cuidador, etcétera, etcétera. Em, y creo que hay que pelear para que las personas usuarias sean consideradas como agentes formadores. Es decir, que esta formación informal que se está haciendo siempre durante el servicio, porque si en el fondo quien sabe la formación que necesita y quien la da es la persona usuaria, sea reconocida. Y que nos dejemos de, claro, como es la persona usuaria,
no va a ser capaz, ¿no?, de formar a sus trabajadores, que es es un oxímoron que no se produce en ningún otro entorno laboral. Entonces creo que es un buen punto de trabajo este. Y respecto de la formación de las personas usuarias, de nuevo me da miedo, si la palabra formación yo implícito la forma. Y con los modelos de pensamiento que estamos manejando y que todavía estamos cambiándolos, podemos correr el riesgo de dar forma hacia algo que no es. Entonces, dar forma por ejemplo, a las personas usuarias, pues bueno, pues también puede ser divertido, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, más que formar a las personas usuarias sobre que, cómo gestionar el servicio, porque en el fondo es su realidad personal, creo que sí que es muy importante, y intento también abrazar lo que decía Miriam, para un poco compartir dudas, inquietudes, etcétera, que hayan espacios entre iguales. No espacios gueto, no espacios gueto, sino espacios en donde podamos compartir entre nosotras diferentes inquietudes, cómo hemos resuelto las dificultades o cómo hemos aceptado nuestras soluciones. Claro. Pues muchas Espacios gracias. como este que decíais, y mirad, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero en la formación, aunque sea básica, si alguien va a casa de Patricia, tendrá que saber que es un producto de apoyo, que sus hijos tienen derecho a hacer las cosas y que son ellos quienes lo deciden, y toda esa formación, aunque sea básica, es necesaria, aunque sea cortita, saber los derechos, la filosofía, saber qué necesitamos, quiénes tenemos limitaciones, cómo funcionamos en general, que luego ya nos ocupamos cada uno de decirle particularmente cómo hacemos las cosas. Álvaro, rápidamente. Yo quería aportar una formación y hacer hincapié en la formación que tendríamos que recibir los usuarios de la prestación de asistente personal. Si se nos llena la boca de que nosotros somos los empleadores, tendremos que recibir formación en gestión de equipos, en contratos, en indemnizaciones, porque si no tenemos esa información, lo que estamos es generando seres malcriados en la sociedad, que se nos llena la boca de pedir y reclamar derechos, pero no asumimos las responsabilidades. Ojo, si somos empleadores, tendremos que ser responsables de tener y de establecer una buena relación con nuestro empleado, porque si no, me cuesta la indemnización. Y en muchas situaciones, malas prácticas de usuarios del sistema de asistencia personal encarecen y hacen unos rotos presupuestarios a las entidades intermediadoras. Efectivamente, Álvaro, tú lo has dicho. No nos queda mucho tiempo, vamos ya a cerrar, pero antes de cerrar yo sí que quiero aprovechar este espacio para hacer una reflexión y compartir con vosotros vuestra experiencia en estos momentos tan difíciles en los que estamos pasando, provocados por la pandemia, por el COVID, donde hemos estado mucho tiempo confinados, donde hemos también asistido a situaciones difíciles porque nuestros asistentes personales han causado baja, no nos han podido prestar el servicio. Bueno, en definitiva, el otro día el gerente del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona, a través de un estudio comparativo que se ha hecho sobre el impacto que ha tenido la pandemia entre personas institucionalizadas y personas con servicio de asistencia personal, se evidenciaba que el servicio más seguro durante la pandemia ha sido la asistencia personal, porque es con el servicio que se ha dado menos contagios y se han causado menos bajas. Pero también sabemos que en muchos casos ha costado mantener el servicio
Y el no tener el servicio es no poder tener cada uno su vida independiente, desarrollar su proyecto de vida. ¿Cómo lo habéis gestionado? ¿Cómo lo habéis solucionado rápidamente? ¿Habéis tenido algún tipo de dificultad? Y esta reflexión, y os voy a pedir para que vayáis pensando para cerrar, y una frase de lo que os ha aportado a vosotros la asistencia personal, lo que es para vosotros la asistencia personal, para que vayáis pensando. No me sorprende, no me sorprende para nada el estudio. El estudio viene a demostrar lo que en mi infancia decía el mayordomo de la tele. El algodón no engaña. Sí, la razón de ser del estado de alarma y del confinamiento era reducir al máximo las relaciones interpersonales y sociales en una residencia donde hay al menos tres turnos o 4 turnos en función de cómo se distribuyen los horarios, hay al menos 4 o 5 personas que se relacionan con usuarios al principio con una ausencia de EPIs que te cagas. Yo recuerdo que en mi residencia, hasta bien entrado el mes de marzo, casi abril, no había EPIs, pues por probabilidad es más fácil que te toque si te relacionas con 4 o 5 personas que si te relacionas con uno. En mi caso, no pude, hasta bien entrado el mes de agosto o finales de julio, no pude retomar el servicio de asistencia personal porque mientras levantaban los ERTES y se ponía en funcionamiento otra vez la maquinaria, desde junio hasta agosto tuve que subsistir con el dinero del taxi. Pues en mi caso, Álvaro, yo, las 2 personas de lunes a viernes y la persona de fin de semana son madres y me dijeron que se querían confinar con sus hijos, evidentemente, y con su familia, y me quedé del día viernes 13, como la película, me quedé hasta el sábado 14 sin asistencia personal. Tuve la gran suerte que dentro de la red de personas que tengo de por si acaso que decíamos antes, una de ellas ha venido todo el confinamiento, todos los días, de lunes a domingo, todos los días, menos horas, me mantuve, claro, no había que salir, no había que arreglarse tanto, ¿verdad? No había que tal, menos tiempo, pero logré hacerlo con una persona que estaba muy controlada, ella también por su otro trabajo, compatibilizaba el trabajo, estaba muy controlada y fue la persona que entró en mi casa. Cuando yo me confiné también con mi suegra, una persona mayor, con mi hijo, un menor, con mi marido, y ella era quien me levantaba y me acostaba. Fue como lo solucioné, tuve una suerte tremenda, pero también para tener esa suerte tremenda tenemos que tener una red de por si acaso. Y yo creo que eso es muy importante y tenemos que tener esas habilidades y que nos enseñen a tenerlas para mantener esa red. Bueno, en mi caso no tuve ningún problema hasta todo el confinamiento de la asistente viniendo. Como dice Maribel, menos tiempo porque no había que moverse, entonces era más fácil. Y sí que ha previsto de los EPIs necesarios desde el primer día y incluso se han hecho algún PCR para comprobar que no tenían el virus. O sea que por esa parte podíamos estar tranquilos.
Cristian. El tema del estado de alarma ha puesto en jaque todo el sistema de dependencia, también a las entidades. Creo que ha sido un enorme estrés, un enorme trabajo el que ahora también hablo como persona técnica, hemos tenido que trabajar durísimo, para hacer la transformación a la digitalización, para que un servicio tan esencial como es la asistencia personal no se detuviera, para que las personas usuarias no tuvieran el riesgo de correr o sea, de exponerse al virus, ya sea en otros modelos como residencial. Bueno, hemos tenido que pelear mucho para que este servicio sea considerado como lo que es esencial. A nivel particular, dar las gracias tanto a la entidad, obvio, como al Ayuntamiento de Barcelona, como a diferentes intermediarios que nos han facilitado EPIs, que hemos podido emplearlos para prevenirnos, tanto nosotras como nuestra familia, como nuestros asistentes personales. Creo que el mensaje tiene que ser este. Prevenir, tener todo el material médico antes. El mensaje tendría que ser no poner en duda nunca este servicio, reforzar con los recursos que sean necesarios, porque a la vista está que el estudio comparativo demuestra que han protegido nuestras vidas. Ya está. ¿Terminamos? ¿Alguien tiene su última reflexión? Bueno, nada, yo precisamente durante el confinamiento es cuando he tenido que hacer el cambio con mi hija para asistencia personal, porque necesitaba más apoyo en casa, claro. Desaparecían los apoyos de fuera, no había colegio, no había... Entonces, precisamente en mitad del confinamiento es cuando he hecho el cambio, y he de decir que a pesar de estar todo el mundo teletrabajando y todo, se ha gestionado súper bien. Dependencia en Castilla y León funciona muy bien. Y bueno, se ha gestionado todo bien rápido, sin ningún problema, y bueno, pues yo he pasado de tener 3 horas y media de asistencia personal a tener 7 horas de asistencia personal, dividiendo el tiempo entre los dos niños, lo que nos ha ayudado a poder seguir manteniendo actividades y que no fuese solo estar con ellos. Pues hemos podido mantener las actividades de sus conexiones con el colegio, las videollamadas, hemos podido mantener los juegos en casa comunes, hemos podido hacer muchas cosas que de otra manera, pues si yo estoy sola con los dos, ellos no andan y por sí solos no hacen actividades que harían, y bueno, pues como necesitan ese apoyo, hemos podido con ese apoyo mantener una vida en confinamiento, pero normal. Pues muchas gracias. Bueno, pues si no hay nada más, yo sí que quiero cerrar agradeciendo a Maribel, a Álvaro, a Miriam, a Cristian y a Rocío y a Patricia especialmente, que nos hayáis dedicado vuestro tiempo y vuestro conocimiento y experiencia. Agradecer a todas las personas que nos habéis acompañado el estar aquí pasados de hora, a los intérpretes, a las personas que hacen posible el subtitulado, y permitidme que dé un agradecimiento también muy especial a los compañeros de Predif, al área de comunicación, y por estar dando todo ese apoyo. Este foro no sería posible sin ellos y sin una junta directiva y un presidente que siempre está ahí al frente, que tuvo el ojo de antes de la pandemia ya montar este foro de expertos, apostar por él, y yo creo que bueno, en momentos como este el poder reunirnos y compartir este conocimiento pues es de gran utilidad para todos y para todas. Como nadie se ha animado a decir ninguna frase, y a mí hay una frase que me gusta mucho, le voy a ceder a Rocío. Yo la utilizo en numerosas ocasiones, pero hoy que la tenemos a ella aquí con nosotros, que cierre ella, por favor, esta mesa. Tuya es la palabra. Muchas gracias, Gloria. La asistencia personal a mí me ha permitido ser y no solo estar. Bueno. Gracias, pues nada más. Noelia, siempre a ti. Gracias, Predif, y gracias por contar conmigo desde el primer momento para estar en el proyecto.
Gracias a todos vosotros. Hasta la próxima. Gracias.